Hola, buenas tardes. Hoy voy a presentar y analizar una fuente secundaria fundamental para la historia cultural del Uruguay. Se trata del capítulo 6 del libro de Historia de la Sensibilidad en el Uruguay, escrito por José Pedro Barrán, uno de los historiadores más influyentes del país, y además el capítulo se titula La cultura lúdica, la fiesta religiosa, y forma parte del primer tomo, donde Barrán estudia el predominio de la sensibilidad que él llama bárbara. Mi objetivo aquí es explicar qué tipo de fuente estamos usando, quién la escribió, cuál es su naturaleza y su objetivo, y luego analizar el capítulo en más profundidad. Además, haré una comparación final y una conclusión personal acerca de mi perspectiva como estudiante. Comenzaré además presentando la fuente. La obra de Barrán es una fuente secundaria porque no pertenece a la época estudiada, sino que es un análisis historiográfico, construido a partir de documentos, archivos e investigaciones previas. Es una fuente interpretativa que realiza una lectura conceptual sobre la mentalidad y las emociones de la sociedad uruguaya de los siglos XVIII y XIX. A modo de biografía también diré que Barrán nació en Fraiventos en 1934 y que falleció en 2009 en Montevideo. Él fue un profesor de historia egresado del IPA en 1958 y durante 20 años dirigió el Departamento de Historia del Uruguay a la Facultad de Humanidades. Además, fue doctor honoris causa académico de la Academia Nacional de Letras y recibió el Premio Nacional a la Labor Intelectual en 2009. Barrán desarrolló una obra monumental, casi toda publicada por Banda Oriental. Entre sus trabajos más reconocidos están La historia rural del Uruguay, moderno, que tiene 7 tomos, Bache, Los estancieros y El Imperio Británico, que tiene 8 tomos, y Historia económica e Historia política. Pero la historia de la sensibilidad es quizás su aporte más original porque él propone estudiar cómo sentía, se emocionaba y actuaba la sociedad uruguaya. Además, en la introducción, Barrán explica que eligió hablar de sensibilidad antes que de mentalidades, porque el término es más sencillo, más cercano y más técnico. Su objetivo es analizar las emociones colectivas, la risa, el llanto, el goce, la violencia, el cuerpo y la actitud ante la muerte. Y él dice que quiere estudiar la facultad de sentir, de percibir placer y dolor que cada cultura tiene y en relación a qué la tiene. La investigación se basa en archivos, en documentación religiosa, en prensa del siglo XIX, en expedientes judiciales y testimonios de época. Agradece a investigadores, bibliotecas y al archivo de la Curia, señalando que su objetivo es el resultado de muchos años de investigación sistemática. Además, esta obra está organizada alrededor de 2 sensibilidades. Por un lado la bárbara, que fue dominante hasta 1860, y por el otro la civilizada, que se impuso después. Este capítulo 6 pertenece al análisis de la sensibilidad bárbara, caracterizada por el predominio del cuerpo, por la mezcla de religión y juego, por la expresividad emocional intensa y por los vínculos estrechos entre fiesta, ocio y sociabilidad. Pasando al contexto histórico, podría decir que Barrán estudió una sociedad del siglo XVIII y XIX profundamente marcada por el catolicismo popular. El Uruguay de esta época era rural, disperso, con poca vida urbana y con escasos instituciones de control moral sistemático. En ese contexto, las fiestas religiosas eran uno de los principales espacios de reunión, convivencia y tiempo libre. La iglesia tenía un lugar central, pero su relación con el pueblo no era homogénea, ya que había sacerdotes populares que aceptaban prácticas festivas y sectores del clero civilizado que buscaban disciplina y moralización. Estas tensiones son esenciales para entender la cultura religiosa del período. Bien, para interpretar el capítulo, diremos que Barrán mostró que la fiesta religiosa era la forma principal de ocio popular, que el calendario cristiano ocupaba una parte impresionante del tiempo anual, como lo eran los domingos, las fiestas de la Virgen, los santos patronos, los Corpus Christi, San Juan, Semana Santa, inauguraciones de templos, procesiones y romerías.
Para el pueblo no había contradicción entre lo sagrado y lo festivo. Barrán además insistió en que esta mezcla revela una sensibilidad distinta a la moderna. Para la gente de la época, jugar, comer, bailar, beber y rezar no eran actividades opuestas. El gozo era una de las formas de celebrar a Dios. La fiesta incluía juegos como el palo enjabonado, carreras de sortija, fuegos artificiales, bailes, música y comidas colectivas. Barrán explica que estas actividades generaban cohesión social y permitían romper con la rutina del trabajo rural. Sin embargo, los sectores civilizados las criticaban por considerarlas excesivas, improductivas o inmorales. Aquí se ve el conflicto entre la sensibilidad bárbara, expresiva, corporal, espontánea, y la sensibilidad disciplinada que emergía lentamente. Barrán dedica un fragmento central a lo que hoy llamaríamos la dimensión corporal de la fiesta. En muchas celebraciones había bailes sensuales, juegos amorosos, cantos, encuentros nocturnos y rituales de cortejo. Para el pueblo, estas expresiones eran parte natural de la festividad. Los moralistas, en cambio, lo veían como signos de desorden, y esta tensión revela que la fiesta religiosa era también un espacio donde se negociaba la moral sexual del período. Por último, tenemos las fiestas específicas, que en Corpus Christi Barrán destaca la presencia de figuras carnavalescas y ruidos que escandalizaron a las autoridades españolas. En la fiesta de San Juan, la sociedad popular combinaba fuego, bailes y juegos adivinatorios para atraer suerte y amor. La Semana Santa muestra la tensión más profunda, mientras el clero perdía recogimiento y silencio, el pueblo esperaba el toque de gloria, que marcaba el fin del luto y el comienzo inmediato del festejo. Como comparación, si comparamos la cultura lúdica de la época colonial con la actual, observamos una separación muchísimo mayor entre la religión y el ocio, porque hoy las ceremonias religiosas tienden a ser más sobrias y menos comunitarias. En cambio, en la época estudiada por Barrán, la religión estaba integrada a la vida cotidiana y al cuerpo. Era una experiencia pública, festiva y comunitaria. Ahora explicaré y hablaré de 3 citas. Como número 1, la actitud ante la muerte completa y cubre, a nuestro entender, los problemas básicos de toda cultura. Esta cita es de las más importantes para entender la metodología de Barrán, ya que si pensamos en qué significa, podríamos decir que Barrán sostiene que la forma en que una sociedad se enfrenta a la muerte revela su sensibilidad más profunda, ya que la muerte no es solo un fin biológico, sino un fenómeno cultural. En él muestra qué valores predominan, qué se considera sagrado o prófano, cómo se entiende el cuerpo, cuál es el lugar en la comunidad, qué emociones están permitidas o remitidas. Por eso dice que la actualidad ante la muerte cubre los problemas básicos de toda cultura, porque la manera de llorar, velar, procesionar, enterrar y reconocer a los muertos expresa el núcleo emocional de una sociedad. En relación al capítulo 6, aunque el capítulo trata sobre la fiesta religiosa, esta cita ayuda a mostrar que para Barrán lo emocional y lo ritual son la clave para entender épocas históricas. Así como la muerte revela una seriedad, una sensibilidad, la fiesta religiosa revela otra, cómo se siente lo sagrado, lo comunitario y lo lúdico. Como cita número 2, tenemos: cada cultura tiene, y en relación a qué la tiene, pretende ser más que una. Historia de los hábitos, una historia de las emociones. Esta cita explica la tesis central de toda la obra de Barrán. ¿Qué dice Barrán aquí? Bueno, dice que la historia no debe concentrarse solo en leyes, en instituciones, batallas, presidentes o economía, sino que se debe mostrar qué sentía la gente, cómo reaccionaba, qué temores, qué deseos, placeres, angustias tenía.
Por eso habla de historias de las emociones, y este enfoque es innovador porque la historia tradicional no solía incluir la emocional como categoría de análisis, ya que era algo privado. Y Barran, en cambio, lo pone en el centro. ¿Por qué dice cada cultura tiene y en relación a qué la tiene? Bueno, porque para él las emociones no son naturales, eternas o universales. Cambian con el tiempo, como por ejemplo el miedo a la muerte, el placer en las fiestas, la vergüenza, la autoridad, el pudor, el llanto, la violencia, la manera de amar, y todo eso es histórico, no natural. Cada cultura tiene una forma de sentir y la tiene en relación a algo. La religión, economía, jerarquías, moral, etc. En relación al capítulo 6, la fiesta religiosa es vista por Barran como una experiencia directa de la historia de las emociones. Muestra cómo la gente sentía lo religioso, lo lúdico y lo comunitario. Como última cita, puse: lo social lo impregna todo, como ni siquiera las formas casi impersonales de la sensibilidad escapan a la influencia de los sectores dirigentes. Y esta frase en realidad responde a una pregunta clave: ¿nuestras emociones son individuales o están moldeadas socialmente? Y bien, aquí podríamos decir que para Barran están profundamente moldeadas por la moral dominante, por la iglesia, por las élites, por el Estado, la disciplina social, por la economía, e incluso lo que creemos íntimo, como lloramos, como festejamos, como rezamos o como tememos, tiene raíces sociales. Además, ¿qué significa formas casi impersonales de la sensibilidad? Bueno, significa que aquellos sentimientos que creemos naturales, como pueden ser el miedo, la pena, la alegría, la vergüenza, devoción o respeto, Barran dice que ni estos están libres de la influencia social, ya que las clases dirigentes influyen, educan y moldean las emociones colectivas. Por eso las fiestas religiosas también fueron un terreno de disputa simbólica entre la sensibilidad popular y la sensibilidad disciplinada que la élite buscaba imponer. Así que, en relación al capítulo 6, en la fiesta religiosa tradicional, el pueblo mezclaba el baile, la música, la devoción y el desorden, mientras que los sectores dirigentes, como la iglesia y la élite, intentaban controlar, moralizar y corregir estas prácticas. Es decir, la fiesta era un campo de disputa entre sensibilidades. Bien, como conclusión, diríamos que este capítulo muestra que la historia no se limita a hechos políticos, sino que también incluye las formas de sentir y vivir. Para Barran permite y hace entender que las fiestas religiosas eran fundamentales para entender la identidad tradicional del Uruguay. Como estudiante de filosofía, además, puedo apreciar cómo la sensibilidad expresa formas de vida, valores y modos de entender el cuerpo y lo sagrado, ya que la fiesta religiosa revela una sensibilidad que unía devoción y alegría en contraste con la moralización posterior. Así que conocer esta sensibilidad bárbara ayuda a comprender cómo cambiaron las emociones y la cultura en Uruguay y cómo esas transformaciones moldearon nuestra sociedad actual. Muchas gracias.